Lección 2 para jueves 6 de abril. Cada semilla produce una cosecha. En Apocalipsis 14 hay dos cosechas. La cosecha de grano dorado representa a los justos y la cosecha de uvas sangrientas representan a los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Cada semilla sembrada está completamente madura. Leamos Apocalipsis 14, 17 al 20 y contestemos la pregunta: ¿qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Y veamos también Apocalipsis 14, 10, 15, 1 y 16, 1. Apocalipsis 14, 17 al 20 dice: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y 16:1 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derrama sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y del altar salió otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Apocalipsis 14, 18. Este es el ángel que manda los fuegos del juicio final de Dios. La cosecha está madura, el pecado llegó a su límite. La rebelión ha cruzado la línea de la misericordia de Dios. Aunque ha habido cosas muy malvadas y perversas, van a empeorar aún más antes de que todo termine. Un Dios amoroso ha hecho todo lo posible por nosotros, que incluía ofrecerse a sí mismo en la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. ¿Qué más podría haber hecho Dios más allá de esa cruz? No hay nada más que la gracia puede hacer para redimir a quienes han rechazado repetidamente al Espíritu Santo. Este es el urgente mensaje profético de Apocalipsis 14. Todas las semillas han dado frutos. El gran grano está completamente maduro y las uvas están completamente maduras. El pueblo de Dios revela su imagen de gracia, compasión, misericordia y amor ante el universo. Los hijos del maligno revelan codicia, lujuria, celos y odio. El carácter de Jesús se revela en un grupo y el carácter de Satanás en el otro.
El universo verá en el pueblo de Dios una revelación de justicia que tal vez nunca y ninguna otra generación anterior haya presenciado. En contraste con la justicia de Cristo revelada en su pueblo, el universo verá los resultados completos de la rebelión contra Dios. La maldad, el mal, el pecado y la iniquidad se exhibirán plenamente ante los hombres y los ángeles. El contraste entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la obediencia y la desobediencia, será evidente para todo el universo, tanto para la humanidad como para los ángeles. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? Porque es importante que lo hagamos. Vean Hebreos 14:27. Del libro La Educación, página 109, dice: la cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se producen y al final es la desgracia y ruina. Porque según Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. El amor, la simpatía y la bondad dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. Es importante como nota personal notar que cuando se habla aquí de la cosecha y la semilla que brota y se reproduce y se desarrolla la madurez, tanto para el bien o para el mal, es una vislumbre del carácter de cada persona, ya sea ateo, que no cree en Dios, o alguien profeso en Cristo, en la cual se aplica la idea de que el carácter es lo que Dios va a juzgar. Y es lo que Él va a cosechar, por así decirlo, al fin, donde va a separar a los justos y los injustos. El carácter que fomentamos, que producimos, que maduramos con el poder de la gracia de Dios y el esfuerzo humano, cuando se dirige hacia obedecer los mandamientos de Dios, o sea, amor supremo a Dios y amor a su prójimo, combinado con el esfuerzo divino, es lo que Dios espera para que entonces nos pueda transformar internamente de carácter por su gracia y su poder. Otra cita que se encuentra en El deseado de toda la gente, páginas 703 y 704, dice: el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Aquí una nota personal. Es la culpabilidad que Él pagó por nosotros, en la cual nos rescata
de la penalidad de tener que morir nosotros por nuestros propios pecados. A eso se refiere también Efesios capítulo 2, versículo 8, en la que dice que la salvación, o sea, el rescate del poder del pecado y la penalidad del pecado es por la gracia. O sea, es algo que viene de Dios, que la aceptamos por fe. Y en ese sentido es el proceso de la salvación inicial. Y ahí se llama la justificación, la muerte que Él sufrió por nosotros y nuestra culpabilidad. Entonces comienza y sigue el desarrollo del fruto que se lleva a cumplir en una cosecha entre el bien y el mal, desplegada en cada carácter, cada persona del ser humano, que nos lleva hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna. Sigue la cita. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Comentario personal, para ahí pagar la penalidad del pecado de cada uno de nosotros, y así no tenemos que morir cada uno por sus propios pecados. Y esto por amor a ti, sigue la cita. El expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Acuérdense que la Biblia no enseña una vez salvo, siempre salvo. La salvación inicial viene por el hecho de que Jesús murió y pagó la penalidad del pecado de cada ser humano que lo acepta por fe, y por gracia de Dios se lleva a cabo esa transacción que nos justifica. Pero luego sigue el proceso de la santificación, en la cual desarrollamos un carácter en combinación con el poder divino y la voluntaria esfuerzo humano, para que entonces se produzca un cristiano perfecto o maduro que refleja la imagen de Jesús, el cual entonces Dios le puede otorgar el don gratuito de la vida eterna. Así es que porque simplemente somos profesos cristianos, pero si todavía existen esos rasgos de carácter, del egoísmo, etcétera, etcétera, aún aquellos que se arriman y siempre se aferran a un pecado acariciado, no pueden reproducir el carácter de Jesús y no pueden ser confiados con el don de la vida eterna en un ambiente perfecto que vive según los principios de los 10 mandamientos de amor de Dios. Que tengan día muy bendecido.